La duda es es un acto racional en el ser humano, ¿no? Es más, muchos piensan que el ser humano que no duda es sospechoso. Como el error también. También sí. Ahora, yo te hablé al terminar el negro anterior de 3 instantes en tu vida en que seguramente tuviste alguna duda. Por ejemplo, 4 de febrero. 1.000.000 de dudas. Pero no estoy exagerando, digo 1.000.000 y puede ser 1.500.000. En verdad el 4 de febrero, José Vicente, fue una quijotada. Un mar de dudas, individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el Valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía, Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Ahora me estoy recordando al gran Brecht. Él desarrolla la duda y dice en alguna parte, la duda es propia del entendimiento humano, de la naturaleza humana. Ahora, de la duda debe salir, dice Brecht, alada la esperanza, alada. Así veníamos alados. 4 de febrero, 1.000.000 de dudas. Sí, una gente flota en la duda, pero llega un momento que tiene que tomar una decisión. Claro, lo importante es que la duda o el 1.000.000 de dudas no te paralicen si tú tienes la conciencia de la necesidad de tomar una decisión aspirando que el camino y el desarrollo de los eventos vaya despejando las dudas y abriendo el horizonte para volar. Eso pasó el 4 de Estabas plenamente convencido de la pertinencia de ese acto revolucionario. del 4 de febrero. Claro. Sí, absolutamente, y creo que desde muchos años atrás, y por eso trabajamos sin descanso. Era absolutamente necesario. Y yo creo que la historia lo ha confirmado y ojalá lo termine de confirmar de manera definitiva. El 4 de febrero era un hecho necesario y además inevitable, incluso para frenar el golpe de derecha que se estaba cocinando a algunos niveles, bueno, de la extrema derecha civil y de la extrema derecha militar. Ese es otro tema, pero las dudas, 1.000.000 de dudas. 4 de febrero, pero mira cómo surgió, alado. 20 años vamos a conmemorar el próximo 2012 de aquel hecho que partió en dos como un rayo lleno de dudas, una quijotada. Recuerdo a mis muchachos, la muchachada heroica que abrió un camino. Y eso nació aquí, el 4 de febrero. Nació en muchas partes, pero esta es la cuna central. Sin esta escuela, sin la muchachada aquella que me la imagino ahí trotando, caminando, cantando, y yo con ellos, nunca hubiera ocurrido. Hay quienes sostienen que es comparable el 4 de febrero al 18 de octubre del 45. No sé quiénes lo sostienen, pero Bueno, los que dicen que partió la historia también el 18 de octubre. el 18 de octubre no partió ninguna historia, creo yo, ¿no? El 4 de febrero está demostrando que sí, partió la historia en dos. Yo incluso diría, José Vicente, que el siglo XXI en Venezuela se adelantó. Se adelantó y no necesariamente ese día, sino digamos que ese tiempo histórico, el Caracazo, 3 años antes. Caracazo, 4 de febrero, 27 de noviembre, y eso nos trajo al segundo evento que tú preguntabas por las dudas, es decir, 98, diciembre de 98. Vamos a eso. Elecciones del 98. Había mucha gente de izquierda, contrario a la participación. A ti te cuestionaron incluso en algunos sectores porque estabas participando en ese proceso electoral. Eso seguramente suscitó algún tipo de duda en ti, si era acertado o no participar en ese proceso electoral. Los hechos te dieron la razón, pero antes de llegar a la victoria hubo situaciones de duda, indudablemente. Los ¿Era el hechos, camino o no era el camino? los hechos nos han dado la razón hasta hoy, ¿no? Este día hermoso en que estamos conversando aquí. Ahora, la historia no ha terminado. Me explico. Yo en el fondo, y creo que tú en aquellas reuniones donde analizábamos y un grupo de compañeros, y mucha gente, no teníamos duda de la victoria electoral. Ahí no había duda. Yo no la tenía. Sobre todo cuando se desarrollan los acontecimientos del año 98, cuando se desploma Irene, se desploma el otro, la otra, hasta el caudillo, ¿te acuerdas? Y todo aquel despelote. Ahora bien, la duda no era sobre la victoria. Una duda terrible que teníamos, tremenda, era
si nos iban a reconocer la victoria, se hablaba del golpe de Estado, ¿te acuerdas? ¿No? Aquel jefe del ejército que decía abiertamente, yerno del presidente, que no reconocerían a un loco como jefe de Estado, como comandante en jefe, y movimientos de tropas. Fuerte Tiuna estaba llena de unidades especiales. De aquí surgió la fuerza, y digo de la escuela, de la academia y del ejército y otra fuerza, surgió la contención al golpe, el contragolpe. Tú sabes bastante de eso, bastantes cuentos que tú tienes e historias. Ahora, la duda estaba no allí, sino eso, tú lo decías, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Porque yo de candidato, tú recuerdas, pregoné la revolución democrática a los cuatro vientos. Ahora, yo tenía dudas, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Y Allende, y 100 ejemplos más, ¿era el 4 de febrero o era el 6 de diciembre la puerta para abrir el camino a una revolución? Dudas, grandes dudas, se han venido aclarando y solventando, pero sin embargo, ahí en el fondo hay núcleos de dudas todavía hoy. 11 de abril 2002. Ese día, fíjate que ese día como que se conjugaron ambas dudas, ambas, las del 4 de febrero, es decir, ¿es la vía armada la revolución? ¿Es la vía armada la vía para hacer una revolución? ¿O es la vía pacífica democrática? Yo llegué a pensar, a lo largo de aquellas horas que compartimos, de angustia, de dudas terribles, yo llegué a pensar en alguna ocasión incluso, sobre todo preso ya aquí en Fuerte Tiuna o por allá en Turiamo, en algunos momentos yo dije, bueno, entonces el camino no era el camino electoral, el camino es tomar las armas de nuevo. Y tendré que hacerlo de nuevo cuando reviví, haciendo planes ya, qué hacer luego. Primero salvar la vida y luego qué hacer. ¿No te parece que la contrarrevolución demostró que es capaz de apelar al golpe de Estado, a la fuerza, cuando tiene una oportunidad abierta, como ocurrió ese día? Sí, sin duda. Ahora, yo creo que esa es una conducta histórica de la extrema derecha, de la derecha o de la contrarrevolución a lo largo de 200 años y más. Es una conducta, si algo nosotros podemos señalar acerca de una constante en la conducta de la derecha venezolana, de la contrarrevolución venezolana, de la burguesía venezolana y sus expresiones políticas, es su carácter antidemocrático, golpista. Bueno, derrocaron a Gallego, derrocaron a Isaías Medina, mataron a Delgado Chalbó, derrocaron a Cipriano Castro y trajeron a los Marines y pusieron a Gómez como el cachorro. Esa fue la burguesía, la oligarquía, la extrema derecha subordinada al imperio norteamericano. Es una constante histórica. Lo que pasó el 11 de abril fue solo una demostración más de ello, y ellos siguen actuando hoy con ese plan bajo la manga. Tú lo sabes muy bien, he visto que siempre está alertando al respecto. No hay que olvidarlo un solo día. Una pausa, ¿no? Tú asumiste desde el gobierno, desde Miraflores, el camino del socialismo. Pero tú no planteaste en la campaña electoral que ibas a hacer un gobierno socialista. Quiero que hablemos, regresar. Tú lo habías planteado 30 años antes.